En este vídeo voy a explicar la herramienta de los borradores. La herramienta del borrador la tenemos en la barra de herramientas, se corresponde con esta de aquí, atajo de teclado letra E, la E en inglés de Eraser, y en realidad son tres herramientas agrupadas en una. Si hacemos un clic izquierdo sostenido sobre la herramienta, aparecen tres borradores: el borrador de fondos y el borrador mágico. Bueno, voy a explicar los tres tipos de borradores sobre esta imagen que tengo aquí. Elegimos primero la herramienta del borrador, el borrador normal. Tengo aquí preparada una imagen que consta de dos capas, esta capa de fondo, que se corresponde con este paisaje, y por encima le he agregado una capa donde tenemos aquí a esta pareja, con un paisaje totalmente diferente. La idea va a ser, utilizando las herramientas de los borradores, eliminar este paisaje de esta capa para que deje pasar el que está por debajo, el del otro paisaje, este de aquí, para que más o menos esta pareja quede integrada en la capa de abajo. Este primer borrador es un pincel y como tal tiene todas las características de los pinceles. Por ejemplo, podemos variar su diámetro, haciéndolo más grande, más pequeño, su dureza, haciendo que sea más suave o más dura, con los métodos que ya conocemos del vídeo de los pinceles. Todos los ajustes, todas las técnicas y posibilidades que vimos con los pinceles se pueden aplicar a los borradores, porque este tipo de borrador es un pincel. Incluso podríamos coger en la barra de opciones cualquier punta de pincel diferente a las normales. Por ejemplo, este que hicimos del patito también valdría para borrar. Bueno, voy a coger un pincel más normal para la explicación. Bueno, pues para borrar simplemente vamos a hacer un arrastre con el pincel, vamos a pintar con él y entonces los píxeles por donde pasemos este pincel, este borrador, se harán transparentes. Eso sí, en este caso tenemos dos capas, esta y esta, con lo cual tenemos que situarnos, tenemos que seleccionar la capa donde queramos borrar. Si yo elijo la capa de fondo y paso por aquí el borrador, estoy haciendo transparentes estos píxeles de esta capa. Si elijo esta capa de pareja y yo paso por aquí el borrador, hago transparentes los píxeles de la capa de pareja. Bueno, pues este borrador es muy sencillo, simplemente por donde vayamos pasándolo vamos eliminando esos píxeles, con lo cual dejaremos pasar los píxeles que están por debajo. Bueno, si quisiéramos trabajar con precisión, pues como siempre, habría que acercarse a esas zonas de la imagen, coger diámetros más pequeños y borrar con más precisión. Tenemos alguna opción más relacionada con este borrador y es que si nos hemos confundido, por ejemplo, si hago así y me paso, estoy borrando lo que no debo, podemos recuperarlo, podemos restituirlo si mantenemos pulsada la tecla Alt. Si pulso Alt y vuelvo a pasar el borrador por esa zona, estoy recuperando los píxeles que previamente había borrado. De esa forma, si nos confundimos, podemos restaurarlo. Si no pulso Alt, borra, y si pulso Alt, recupero. Realmente esta función de Alt para recuperar se corresponde con esta opción que tenemos aquí en la barra de opciones, borrar de historia. Es decir, si yo he borrado sin darme cuenta y activo borrar de historia, ahora ya no hace falta que pulse Alt, ya le estoy diciendo a Photoshop que quiero borrar de historia y estoy recuperando. Realmente esta función de borrar de historia lo que hace es basarse en la historia del documento para restaurar los píxeles originales de la imagen. Es decir, recupero los píxeles de la imagen tal y como estaba cuando se abrió. Esa es la historia. ¿Alguna cosa más sobre esta historia? En el menú Ventana tenemos un panel, Historia, donde tenemos todo lo que hemos hecho al documento. Lo he abierto, he empezado a dar una pincelada para borrar, etc. Borrador de historia,
Bueno, aquí están todos los pasos que hemos ido haciendo. Es el equivalente a cuando hacemos control Z. Al hacer control Z, para ir hacia atrás en el documento, vamos realmente navegando por este panel de historia. Y al hacer control mayús Z, vamos hacia adelante. Control Z hacia atrás y control mayús Z hacia adelante. Bueno, por esta forma, cuando tengamos hechas, por ejemplo, muchas acciones y queramos ir a una en concreto, rápidamente con un clic puedo acceder a ese estado de la historia. Si hago clic aquí, vuelvo a la imagen original. Esta miniatura se corresponde con la imagen tal y como ha sido abierta. Además, si nos fijamos, esta miniatura tiene a su izquierda este pincel. Este es un pincel especial que se llama precisamente el pincel de historia, que lo tenemos situado aquí, justo encima de la herramienta del borrador. Bueno, pues ese pincel vale exactamente para lo mismo. Si yo estoy en este proceso, en este estado del documento, y cojo el pincel de historia, ahora al pasar el pincel vuelvo a recuperar esos píxeles originales. Estoy pintando con los píxeles que tenemos definidos aquí, en esta instantánea del documento. Lo recupero. Bueno, tenemos alguna opción más interesante de este panel de historia. Este botón nos permite hacer un documento nuevo a partir del estado en el que estamos. Yo digo, por lo que sea, me interesa guardar todo esto que tengo aquí, ese trabajo, como un documento nuevo, me pongo en él, ya estoy viéndolo, pulso en este más, y automáticamente me ha creado este documento, ahí está su historia, que es un documento independiente ya del anterior. Este era el primero en el que estaba trabajando y este es el nuevo que acabo de generar. Es una forma muy rápida para guardar documentos con puntos del trabajo que me interese. Bien, luego además esta instantánea de historia, que es la que se utiliza para restituir, se puede cambiar por otra. Si yo quiero que sea ahora, por ejemplo, esta, hago clic aquí y ahora cuando yo utilice las opciones de historia para restaurar, va a tener en cuenta este estado, porque el pincel está aquí. Lo normal es que esté aquí, que es el documento tal y como ha sido abierto, pero puede estar aquí. Otra opción también es crearse una instantánea. Yo de este estado, me quiero crear una instantánea, pulso este botón de cámara de fotos y aquí me crea esta instantánea que también podré yo ahora definirla como la base para poder restaurar. Bueno, y por último tenemos el botón de papelera para poder borrar cualquier cosa del panel de historia. Cualquier estado que tengamos por aquí lo podemos también borrar sin ningún problema. Al borrar un estado, todos los que hubiesen después también se quedan borrados. Si yo borro este, desaparecen todos los que teníamos. Bueno, suele ser útil esta opción de historia para ir rápidamente a estados del documento. Voy a volver a coger el borrador normal y borramos un poco más de la imagen. Bueno, voy a borrar un poquito por aquí los píxeles sencillos. Bien, algo así. El siguiente tipo de borrador que tenemos es el borrador de fondos. También es un pincel, con lo cual podemos jugar con su diámetro, su dureza, etcétera. Todas las posibilidades las seguimos teniendo. Y este pincel, este borrador, tiene la característica de que es un borrador inteligente, porque va a intentar respetar los bordes de lo que queremos borrar. Hay varias formas de utilizarlo, dependiendo de si tenemos seleccionado aquí esta opción, esta o esta. Mi consejo es que al seleccionarlo vayamos haciendo diferentes clics. Hago un clic y rápidamente me ha borrado ahí esa parte. Es un pincel muy útil cuando estamos cercanos a bordes de la imagen porque intenta respetar esos bordes. Si yo cogiera el borrador normal,
intentara borrar, por ejemplo, por aquí, al hacer así, rápidamente estoy borrando lo que no quiero. Sin embargo, si cojo el borrador de fondos y hago por aquí un clic, sí que me está respetando lo que yo quiero conservar. Incluso, si en alguna ocasión, como puede ser aquí que ha borrado un poquito más de la cuenta, estamos viendo por aquí las maderas de ese muelle que está por debajo del pantalón, si quisiéramos borrar un poquito mejor, voy a deshacer, tenemos la opción de proteger color frontal. Si yo activo esta opción, lo que va a hacer es intentar no borrar los colores parecidos al que esté definido como color frontal, que es este de aquí, al mismo está color marrón. Pero si yo cojo el cuentagotas o pulso la tecla Alt para que aparezca y selecciono, por ejemplo, este píxel de aquí, este color ahora, el que yo he elegido, pasa a ser el color frontal, de forma que cuando yo borre lo va a proteger. Hago clic, efectivamente está protegiendo ahora ese color frontal. Bueno, de esta forma podemos ir definiendo con mucha más precisión esos puntos complicados de los bordes de las imágenes. Aquí lo tenemos, va distinguiendo perfectamente la zona que quiero borrar de la que no. Estas partes de aquí no hay problema. Pues las zonas de los bordes sí que son zonas más complejas. Aquí, por ejemplo, lo ha hecho mal. Por supuesto, en cualquier momento puedo volver a coger el borrador normal y seguir borrando sin ningún problema. Todas las técnicas son combinables. Bueno, por esta forma podríamos ir definiendo fácilmente lo que nos interesa borrar de lo que no. Aquí también se ha pasado. Habrá que hacer la misma técnica de coger el color frontal, tecla Alt, cuentagotas, clic. Ahora ese color es el color frontal. Y ahí sí que más o menos lo va respetando. Bueno, hay que hacerlo con cuidado. Cuando estamos en las zonas de los bordes. Y de forma más general cuando ya no estamos en zonas complicadas. Tenemos un tercer borrador, que es el borrador mágico. Bien, este borrador mágico es sobre todo útil cuando tenemos fondos bastante contrastados, cuando tenemos colores que se diferencian bastante unos de otros. Voy a volver a la imagen original que teníamos. Podemos hacer uso del panel de historia, que ya conocemos. Venimos aquí, al primer estado, y restituimos la imagen. Bueno, pues si con este borrador mágico hacemos clic, por ejemplo, en la capa pareja por aquí, va a eliminar los píxeles parecidos al que yo elijo para hacer clic. Su comportamiento es muy parecido a la varita mágica que conocíamos para hacer selecciones. En este caso, en vez de seleccionar, directamente los va a eliminar, los va a hacer transparentes. Hago clic y tenemos ahí como efectivamente ha eliminado los píxeles parecidos al que yo he elegido. Incluso comparte con la varita mágica las opciones que ya conocemos de contiguo y de tolerancia. Cuanta más tolerancia pongamos, más píxeles va a eliminar. Cuanto menos pongamos, menos va a eliminar. Si aquí pongo una tolerancia muy alta y hago clic por aquí, ha eliminado muchos píxeles, porque cada vez elimina píxeles más diferentes al que yo he elegido. Sin embargo, si pongo una tolerancia baja, por ejemplo de 10, y hago clic, solo elimina los que son muy parecidos al que yo he elegido. Bueno, voy a volver a dejarlo en 32 y ahí lo tenemos. Bueno, podemos ir haciendo diferentes clics también para eliminar zonas de colores parecidos. No es el mejor ejemplo este porque tenemos muchas tonalidades de colores. Entonces se nos están yendo colores que no queríamos que se nos fueran. Sí que es útil para imágenes sencillas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí del patito, que tenemos un fondo de color blanco. En cuanto yo haga clic por aquí, rápidamente he conseguido hacer transparente todo ese fondo porque el blanco es un blanco muy homogéneo. Bueno, pues dependiendo
de que queramos eliminar, usaremos alguno de los 3 borradores que ya conocemos. Eso sí, yo con los borradores siempre recomiendo usarlos solamente cuando estemos muy seguros de que lo que queremos borrar no nos va a hacer falta nunca más, porque los borradores son lo que llamamos herramientas destructivas, es decir, van a eliminar los píxeles para siempre. Aunque hemos visto que podemos recuperarlos con algunos métodos, como el pincel de historia o utilizando la tecla Alt, realmente esto solo funciona mientras que está el documento abierto, porque en cuanto yo cierre el documento, la historia se pierde, se resetea todo. Si yo vuelvo a abrir un documento en el que ya he borrado cosas, no puedo recuperarlas. Por eso hay que estar muy seguros de lo que queramos borrar no nos vale. Para solucionar este problema de estos borrados existe el concepto de máscara que veremos próximamente.